temas. Uno de ellos es precisamente el caso del, yo le dije, el infame de Catalino, con este informe que presenta, hace algún tiempo lo comentamos, profe, sí. Vuelve a presentar otro informe y pues parece que es más desafortunado que el anterior o más infame. Sí. Pero ¿cuál es la visión, profe? Vamos a empezando pues precisamente con este informe. ¿Cómo ve el informe de manera general? Y pues empezamos con una de las primeras cosas que aborda, que es en este caso la jubilación. Sí, pues mira, Rini, el día de ayer, 3 de agosto, dio el informe en el programa del gobernador, que tengo costumbre el gobernador de hacerlo todos los días. Estuvo ahí Catalino Zavala, estuvo también el secretario de Hacienda y el director de Iztecali, Odilar Moreno. Los 3 funcionarios que estuvieron presentes para pues dar un informe. Se supone que debería haber sido completo porque estaban las 3 autoridades importantes que pueden decidir sobre los asuntos que nos aquejan a nosotros los trabajadores de la educación, en tratándose de pensiones, jubilaciones, en la cuestión también de servicios médicos, la cuestión de los finiquitos por parte de Hacienda, en fin. Pero bueno, qué chasco nos llevamos, ¿verdad? En ese informe que dieron, realmente puros evasivas, datos vagos. Eso es lo que podemos resumir. Realmente es una ofensa el hecho de que anuncian 60 jubilaciones de 2.300 solicitudes que tenemos de rezago. En la cuestión de finiquitos que ya rebasan 2.050 trabajadores que están esperando su finiquito desde hace 2 años, desde 2018, y no anuncian absolutamente nada, sino que solamente dicen que en este periodo de los primeros 15 días de este mes van a hacer el listado, como si no supieran que ya existe un listado desde hace 2 años, sí. Como para que apenas van a hacer el listado en estos primeros 15 días de este mes. Obviamente que también es una ofensa para todos los trabajadores. Por eso nosotros, el SIGA, estamos en este momento ya entablando una demanda que va a ser de manera individual por cada uno de los trabajadores que les adeudan su finiquito. Vamos a hacer una demanda que vamos a obligar, porque no hay de otra, Trini, no hay de otra con este gobierno, igual que el anterior, sino a través de los juzgados, a través de las órdenes de los jueces. Son la única manera en que estos gobiernos obedecen. De otra manera no obedecen absolutamente nada, no respetan ningún convenio, no respetan ninguna presión de otro tipo. Ahora hasta afortunados son porque no podemos movilizarnos, porque no podemos estar ahí presentes, manifestándonos. Pero bueno, vamos a utilizar los medios legales, como siempre lo hemos hecho también en otras ocasiones, para forzarlos a que paguen lo que corresponde de acuerdo a la ley. Entonces nuestra estrategia va a ser esa, ya lo estamos iniciando a nivel estatal, ya andan compañeros en los otros municipios recabando toda la información de los compañeros, así es que los exhorto para que también acudan con los coordinadores de cada municipio. Ellos ya tienen los formatos de nuestra demanda para que se les pague en tiempo y forma. Así es que, siguiendo con el informe que dieron estas autoridades, pues no hay absolutamente nada digno de informar. Todo fue vago. Hay una serie de... Lo bueno que sacaron ahí es que ya están reconociendo todas las deudas que tienen ellos. Antes no habían dicho absolutamente nada de las deudas que tienen con los sindicatos, por ejemplo, que sus cuotas no les están entregando, que los proveedores
de cada uno de los sindicatos que ellos tienen ahí, no se le está pagando tampoco por parte del gobierno ni por Ixtecali. Así que pues muchos compañeros ya cayeron en el buró de crédito, ¿verdad? Porque ellos sí religiosamente a través de la nómina les retienen esas cantidades de las cuotas y demás, pero pues, no las enteran, las jinetean los recursos. No quiero decir que la desvían para otra cosa, pero pues el hecho de no enterarlo a quien corresponda, pues se presta a muchas interpretaciones, ¿no? Por parte de los que administran esos recursos, ¿no? Eso es lo que anunció a grandes rasgos ayer los 3 funcionarios. Y bueno, te digo, otra de las cosas que me llamó la atención por parte de Ixtecali es que pues ya prácticamente nuestro instituto, ya lo que yo había vaticinado, pues ya lo están también empleando para personas que no pertenecen a nuestro gremio, ya sea de los burócratas o del magisterio, pues ya están atendiendo a toda clase de personas, lo cual pues humanamente es bueno, pero para el caso muy particular de la atención de nosotros, de los derechohabientes y sobre todo la buena atención, pues eso está demeritando. Hay muchas situaciones ahí con los compañeros en cuestión de atención, muchos reclamos, cuestión de las citas con los médicos especialistas, con los medicamentos, aunque ayer el director dijo que estaban bien en medicamentos, pero pues la realidad es otra. Sí. Los compañeros dicen otra cosa. Sí. Ellos dicen que no están ciertos medicamentos, incluso le estaban reclamando el día de ayer con ciertos medicamentos especializados, que no es cierto, que no se encuentran en los almacenes, que no se encuentran en las farmacias. Entonces esa es una situación muy grave que está ahorita prevaleciendo en nuestro instituto, ¿no? Pues eso sería a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que ayer informó por una parte el director de Ixtecali y por la otra el secretario de Educación. Profe, aquí en este sentido, usted mencionó hace un instante algo que me parece muy grave, porque esto se está repitiendo en todo el gobierno del estado. Se creó durante el proceso de la presencia de los 30 años del panismo, y ahora en lugar de recuperarlo lo estamos perdiendo de nuevo. ¿A qué me refiero? Es que usted como abogado sabe que existe un marco jurídico que regula a cada puesto. Por ejemplo, el caso de las características del director general de Ixtecali y las características del propio gobernador y en este caso del secretario de Educación, que ya le cambiaron el nombre, que ya no es de Educación y Bienestar Social y todo eso, pero existe un marco jurídico. La pregunta es, ¿usted considera que estos funcionarios no se están ajustando a su marco jurídico que regula su ejercicio? Número 1. Número 2, si están violentando lo establecido, el marco jurídico que establece precisamente el desarrollo de Ixtecali, de la propia Secretaría de Educación, los propios acuerdos con el trabajador, que no con los sindicatos necesariamente, pero sí con el trabajador, y todo el proceso. Sí, mira, vamos a analizar los perfiles de cada uno de estos funcionarios, apegado obviamente al marco jurídico que tenemos en cada uno de ellos o cada una de las instituciones donde ellos fungen como funcionarios públicos. Sobre todo específicamente en 2 áreas que a nosotros pues directamente estamos en relación constante. En el primer caso, el Ixtecali, nuestra institución de seguridad social, que establece en el marco de la ley de Ixtecali cuál es el perfil de ese funcionario, el director general. Siempre hemos dicho que ese lugar es lo ha ocupado tradicionalmente un amigo o compadre del gobernador.
porque siempre históricamente hemos visto a esa institución que la han saqueado, que no obedece el funcionario a un perfil que debería de ser, sino que el único requisito es que sea compadre o amigo del gobernador, como ahora no es la excepción. Todos sabemos de que el director de Iztecali era o sigue siendo empleado del propio gobernador del estado, porque trabajaba como locutor o como conductor de su cadena de televisión, lo que sea, lo que ha sido, ¿no? Radio, televisión. Entonces, ahora pues se lo trajo para ser director de Iztecali. Es una posición muy importante para nosotros en lo particular, y si no tenemos un funcionario que obedezca lo que establece la ley, ¿y qué es lo que establece la ley? Es bien claro, que aparte, bueno, debe ser un profesionista esencialmente, ese fue el cambio en el año 2015, que no estaba contemplado anteriormente en la ley del 70, pero que la del 2015 ya lo contempla, que debe ser una persona que tenga un perfil de ser administrador. No necesariamente tiene que ser una persona que conozca o que sea médico, que sea de la profesión de medicina, sino que esencialmente sea un administrador y que sepa manejar personal, que sepa manejar de las cuestiones de finanzas. Ese es el perfil idóneo que debe ocupar esa persona para poder ser director de Iztecali, director general de Iztecali. No necesitas recetar a nadie en absoluto nada, absolutamente ningún medicamento. De eso no se trata. Se trata de una empresa, de una institución importante de seguridad social, donde debe tener ese tipo de conocimientos. Considero que el señor ahora no presenta estas características, el actual lo tiene ese perfil. Sin embargo, el perfil que tradicionalmente se ha llevado para ocupar esos puestos ha sido el que es amigo del gobernador. Ahí sí da el perfil completo de que es el amigo del gobernador, por lo que hemos estado señalando. Ahora hablemos de la otra área, de la Secretaría de Educación. ¿Quién es Catalino Zavala? O sea, Catalino Zavala, sabemos que sus funciones o lo que él ha desarrollado anteriormente ha sido 5 veces diputado por los distintos partidos. Incluso no hay una ideología firme por parte de esa persona, el de que si militó en un partido pues le fue fiel hasta el final y sigue ahí. No, lo que vemos en ese tipo de personas es que de acuerdo a los vaivenes de la política, él se va adecuando y se va insertando en ese tipo de cosas. De educación, definitivamente su perfil no tiene nada que ver con la cuestión de quién debe ser el secretario de Educación. Absolutamente no tiene ninguna de las características para ocupar. El señor jamás ha estado al frente dirigiendo una escuela, eso pues lo sabemos, es público, no menos personal, menos personal de educación. Así es que así nos está yendo en ese sentido. Por eso, pues no, ¿cómo podemos pedir cosas distintas, cosas diferentes, si no puede ser posible de acuerdo al perfil que él tiene? O sea, no podemos pedirle cosas distintas a ese tipo de perfil. Va a dar lo que puede dar. En ese sentido, es una persona experta en estar manejando a personas, a dirigentes incluso, de estarlos engañando, de tratarlos de darle nada más bola, de estarles dilatando, de estarles dando las palmadas, etcétera, etcétera, para controlarlos, para que no. Eso sí es experto en eso, esa es su especialidad. Pero en la cuestión de ser ejecutivo, que conozca programas de estudio, que sepa conducir tanto a sus jefes de departamento, de cada uno de los niveles,
a sus inspectores escolares, a sus directores, en fin, todo lo que es la estructura de educación, cero, o sea, no tiene el conocimiento. Y bueno, podría ser que tuviera un buen equipo, pero ni eso tampoco. O sea, no se ve, no se nota que tenga un buen equipo que maneje todas esas áreas de manera tingente para que todo esto se vaya evolucionando. No hemos sabido todavía hasta este momento verdaderamente todo la capacidad que pudiera él tener, que desde este momento yo puedo decir que no lo tiene, porque no se ha enfrentado realmente a problemas de inicio de un ciclo escolar, porque el anterior, pues ya estaba iniciado el ciclo anterior cuando entró. Pues no hay ningún inicio de ciclo escolar, solamente esta situación que estamos viviendo, en donde pues todo va a ser manejado a través electrónicamente, a través de las plataformas educativas. Así es que no hemos realmente calado para su capacidad al inicio de un ciclo escolar, de estar viendo las escuelas si están acondicionadas para recibir a los alumnos, de los maestros que ya han recibido su capacitación adecuadamente, de todos los monitores, de todas las personas que se les dio la capacitación para ir a multiplicar, etcétera, etcétera. O sea, no lo hemos todavía evaluado en ese sentido. Así es que, y ya quizás para el próximo año ya no va a estar, de hecho ya no va a estar, a lo mejor ya no va a repetir, ya vamos a tener otro nuevo secretario por el cambio que se va a dar en el 2021. Profe, antiguamente cuando entraba un secretario de Educación, básicamente en el único sindicato que había, que era el CENTE, se hacían apuestas, incluso se decía quién iba a ser la mejor persona que iba a estar en educación básica y quién iba a estar en educación especial de nivel ¿cómo se llama? Superior y todo eso. Y hoy en la actualidad no sabemos qué es lo que está pasando. Eso sí está sucediendo ahorita. Es decir, no hay gente del gremio que esté metida dentro de la Secretaría. No, yo no he visto cómo realmente es poco conocido incluso de quiénes son los jefes de departamento, quiénes son los directores. Sabemos que incluso ha habido cambios que no lo anuncian. Pero bueno, hablemos de las personas que están ahorita al frente de esos departamentos, de su calidad, su capacidad, no lo sabemos en absoluto, no podemos dar ninguna evaluación. Antes sí era algo notorio de que sabíamos, eran personas conocidas, eran personas que tenían un cierto prestigio. Hoy desafortunadamente no los conocemos, no sabemos realmente si son capaces o no, nada más los resultados son los que estamos ahorita percibiendo, ¿no? Y pues esos resultados se reflejan y vemos que no está caminando bien las cosas en esos aspectos, ¿no? En lo que se refiere al trato pedagógico, al trato de los lineamientos para que la educación vaya avanzando y sobre todo la atención de los niños, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos percibiendo, que hay carencias. Claro. Profe, regresando a lo del informe de Catalino, jubilaciones. ¿Cómo está la situación de las jubilaciones? Sí. Yo he visto algunas publicaciones de parte suya y no lo estoy viendo de los otros sindicatos. Y la preocupación es grande, es enorme. ¿Qué está pasando, profe? Sabíamos que había un rezago enorme de jubilaciones. Se anuncian unos de 50,000, dicen que se van a jubilar 3. Y pues salen como bombo y platillo. Incluso salen a decir que se le va a pagar a la universidad, que se van a dar los finiquitos, que se va a pagar la luz, y vemos puras cosas que en el caso de las jubilaciones, profe, ¿cómo andamos? Realmente de 2.300 que están en lista de espera actualmente, trabajadores,
60 anuncian, 56 que no van a tener ningún problema y 4 que los están segregando, le están indicando que tienen problemas para jubilarse, que no se van a poder jubilar el día 1 de septiembre, sino que hasta el 1 de octubre, siempre y cuando cumplan con las omisiones que les están diciendo ahí que ellos adeudan, ¿no? Son adeudas de cuotas, de aportaciones por parte de ellos o del patrón, no sabemos si son de ellos o del patrón, pero esa es una anotación que quiero decirle a todos los compañeros. Aprovecho este momento, ¿no?, para que sepan, porque muchos no saben por qué los segregaron a esos 4 trabajadores, de que no se van a poder jubilar día 1 de septiembre. Les digo, compañeros, y eso es un mensaje para todos, tienen que verificar, sobre todo los que están en los primeros lugares, verificar cuál es su estatus en su relación, en esa relación. Si allá dice que su trámite tiene omisiones de cuotas, hay que acudir a Iztecali para resolver esta problemática. Es muy importante esto que les voy a decir. Porque la mayoría, porque ya tienen desde el año 2015 su solicitud, el 2014, 2015 tienen su solicitud, piensan que pues ya se pasaron, y en efecto ya se pasaron del tiempo, ya más de 30 años cotizando al Iztecali, que ustedes no tienen ningún problema en cuestión de la cotización. Efectivamente, ya todos se pasaron incluso del tiempo, pero ojo con lo que les voy a decir. Es importante que ustedes vayan a revisar su expediente, y en el estudio de cotizaciones les van a indicar las fechas en que ustedes omitieron las aportaciones. Si esas fueron antes del 2015, lo que yo recomiendo, y en atención a qué, en atención a la fecha en que se promulgó la ley de Iztecali, que fue del 17 de febrero del 2015. Si ustedes le sacan ahí Iztecali que adeudan 5, 4, 3, los que sean meses de cotizaciones, y si ese tiempo ustedes al hacer el cálculo sobrepasa la fecha del 17 de febrero del 2015, lo que yo recomiendo es que paguen esas omisiones. Aún, compañeros, que ustedes digan que ya cumplieron a cabalidad, que hasta se pasaron del tiempo cotizando. ¿Por qué es recomendable que ustedes lo paguen? Porque de esa manera depende si le van a aplicar la ley del 70 o la ley del 2015. Si no pagan ustedes esas omisiones, le pueden aplicar la ley del 2015 con todos los daños que ha ocasionado esta ley en la cuestión de las percepciones. Su salario merma, o sea, van a ser afectados en su salario. Los bonos no se pagan al 100%, su pensión obviamente también no es al 100%. Por eso les recomiendo, compañeros, no hagan caso omiso. Así pasó a estos 4 compañeros ahora. Yo se los había dicho con mucha antelación que revisaran cada uno. Revísenlo, ¿no? Y sobre todo lo que les acabo de decir, tengan mucho cuidado en la cuestión de las fechas. Y bueno, pues 60 jubilaciones de 2.300, imagínate. Solo anuncian, ya no ratificaron, el día de ayer no ratificaron un anuncio anterior del secretario de Educación, que había dicho que iban a sacar a los liberados del servicio, jubilados. O sea, esperábamos nosotros al menos 500 jubilaciones. Eso es lo que esperábamos. Nos salen con 60. Si esto es a partir del 1 de septiembre, como lo anuncian, imagínate, durante todo este mes no va a haber más anuncios. El 1 de septiembre, el próximo mes de septiembre, van a anunciar los de octubre. ¿Cuántos van a ser? Si ellos atienden a ese comunicado anterior que no ratificaron el día de ayer, puede ser
así para sacar los 500 o sacar los 600, incluso habían anunciado que no solamente los liberados, sino que iban a sacar 134 personas más, o sea, para llegar a 600 jubilaciones en este año. Si fuese así, entonces tendrían que sacar cuando menos en el mes de octubre 150, en el mes de noviembre otros 150 y en el último mes aproximadamente la misma cantidad para poder cumplir. Pero de todas maneras, aunque cumplieran con lo que anunciaron, obviamente que pues no se va a avanzar, porque día a día se está acrecentando la lista de prelación. Es decir, en promedio, de atención a las fechas que están ingresando los nuevos compañeros, hay un promedio de 30, 40, 50 personas por mes. Entonces se va a estar acumulando todas esas personas, de tal manera que no vamos a cumplir nunca con ese rezago. ¿Por qué? Porque no le quieren entrar. No le quiere entrar el gobierno, no le quiere entrar ahora Catalino Zavala, no le quiso entrar a una propuesta que se hizo hace 3 años, donde era él el presidente de la Comisión de Educación, donde aprobó el Congreso la iniciativa en donde se resolvía por completo las pensiones y jubilaciones del magisterio al transferir la nómina del sistema educativo estatal al ISTECALI. Ese acuerdo está en el Congreso, es vigente. Ahora como secretario de Educación ya no quiere saber absolutamente nada. Y eso obvio que está en contubernio con los dirigentes de los sindicatos que no quieren ahora que se jubilen de esa manera, con esa cantidad de personas, porque cada uno de los sindicatos tiene obligaciones con sus trabajadores de entregarles su fondo de retiro. Y esos fondos de retiro lo manejan discrecionalmente todos esos dirigentes y obviamente están desfalcados esos fondos. No tienen para pagar a los trabajadores. Amén de que de esa manera controlan también a ese gremio todavía, teniéndolos ahí, los controlan, en donde están aportando sus cuotas sindicales, porque saben perfectamente que cuando ya un trabajador ya entra estatus de jubilado, no tiene obligación de pagar cuotas al sindicato. Entonces, por eso no quieren que la gente se jubile, compañeros. Esa es otra de las causas por las que no quieren que las personas se jubilen, porque van a dejar de percibir esos recursos de esos compañeros. Así que la única manera, compañeros, que yo no la he recomendado, porque yo tengo otras ideologías, para mí es la lucha de manifestaciones, el reclamo, de hacer valer lo que es un dirigente de una organización sindical, el poderío que debe tener un sindicato para reclamar y para defender los derechos de los trabajadores. Pero de otra manera no se puede con estas autoridades, porque por más reclamos que nosotros hagamos, por manifestaciones que hagamos, estas autoridades, esta camarilla de funcionarios que tenemos, no importa de qué color sea, pero parece que las cortaron con la misma tijera, exactamente la misma, no hay de otra más que obligarlo con otro órgano que tiene poder y tiene más poder que ellos, que es el órgano jurisdiccional. Entonces, a través de esto podemos solamente obligar a estas autoridades a que cumplan con lo que establece la ley. De otra manera, pues no podría, si yo tuviera a 18.500 trabajadores atrás de mí, yo les aseguro que todas esas problemáticas no las tuviéramos. Pero obviamente yo con un grupo apenas estamos conformando una organización sindical, que apenas estamos organizándonos, pues no nos han hecho absolutamente caso. Pero bueno, ya les he dicho cuál es la ruta, cuál es la forma en cómo hemos logrado las cosas para que estas autoridades respondan y cumplan con lo que establece la ley. Profe, y los derechosos o de derechos, es decir, los que tienen el derecho para jubilarse, los 2.000
300 menos 60. ¿Tienen posibilidades de irse a un amparo? Sí. De pelear esa situación para efectos de que les hagan valer esta situación, sí, y obligar que sea el Iztacalli los... Claro, por eso están ahorita las únicas jubilaciones que ha habido en los últimos 2 años, porque también hay que decirlo, no ha habido jubilaciones, excepto lo que acaban de anunciar, los 60, en 2 años. Un año, ¿qué se puede decir? 4 meses del gobierno de Kiko Vega, no jubiló a nadie más, y en los 9 meses que lleva esta nueva administración, apenas 60, por orden de prelación. Todas las demás jubilaciones que se ha habido, ahí más de 1000 compañeros que ha habido desde hace 2 años a la fecha, que se han ido por demanda, para que vean que sí funciona la demanda. 1000 compañeros aproximadamente son los que han conseguido su jubilación a través de la demanda. Y hay también en este momento encaminado alrededor de 1500 demandas de particulares, o sea, de los maestros que están en lista de prelación. Los únicos que no han demandado son los que están ahorita esperanzados, los primeros de la lista. Son los únicos que no se han atrevido porque ellos estaban esperanzados de que iba a ser pronto, que los iban a jubilar rápido y que no se aventuraron en con esas demandas. Pero los que están más alejados, obviamente, ellos no le piensan. Sí, inmediatamente, cuando cumplen sus 30 años y que ya les reciben su solicitud, inmediatamente demandan. Yo no había recomendado esto, la verdad, porque para mí debe ser la lucha y no deben andar pagando a ningún abogado para que les haga, pero no hay de otra. Con estas autoridades no hay de otra. No obedecen otras cosas, de otro tipo, aparte de que no hay presión para ellos. Porque los grandes sindicatos, los que tienen mayor membresía, no ejercen ninguna presión, porque todo está en contubernio. Tú me das y yo te doy. Y ahí se va a llevar a los dirigentes, nada más amansando a su gremio, amansando a los trabajadores, para que no hagan los reclamos que debe corresponder. Así es que ahí van, caminando, tarde que temprano, ahorita por la contingencia. No ha habido resoluciones por parte de los tribunales, todos estos meses estuvieron sin hacer el trabajo de enviar resoluciones. Esperemos que una vez que ya estén los tribunales abiertos, empiecen a dar las resoluciones. Claro. Porque no hay de otra manera. Profe, ahí hay una situación que todo el mundo se pregunta y que nadie... no lo saben enunciar, pero en concreto lo que se pregunta es lo siguiente: ¿qué va a pasar ahora con el supuesto regreso a clases? De manera distinta a lo que estamos impuestos y lo que se está contratando y que se debe estar pagando, que es el magisterio, como está, porque no se ha presentado ninguna reforma respecto a esta situación por lo de la pandemia. ¿A dónde voy? ¿Cuál es la pregunta que mucha gente en concreto se está haciendo? Es ¿qué va a pasar con los profesores que están en situación vulnerable de acuerdo a la pandemia? Es decir, las gentes que tienen hipertensión, que tienen el alma alta, etcétera, todo ese tipo de cosas, que hay muchos en el magisterio y muchos que debieran de estar jubilados y no lo están. Entonces la situación, profe, aquí es ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué se pretende? ¿Cuál es la lucha que ellos deben de anticipar que van a hacer? Muy importante. Porque el Estado no está resolviendo nada, no está resolviendo nada, que apenas se acaba de hablar de dar a conocer una, digamos, reforma educativa a nivel estatal cuando viene el ramalazo de la pandemia y el cambio de estrategia a nivel federal, que a nivel federal se están adaptando en las circunstancias, pero no a nivel local. Entonces, esta situación, este temor, ¿cómo lo ve, profe? Suena cruel lo que voy a decir, pero a ellos les interesa un comino lo que les pueda pasar a ese tipo de personas, a los trabajadores. Mira, lo que hemos visto es que ellos al contrario, si entre menos trabajadores haya o les suceda algo a ellos en su salud, es lo que menos les interesa. Pero nosotros en lo particular como organización sindical
ya tenemos visto qué es lo que vamos a hacer con nuestro gremio, con los compañeros que pertenecen a nuestra organización. Nosotros los vamos a proteger, definitivamente. Todas esas personas vulnerables, nosotros los vamos a proteger legalmente, para que no los obliguen a presentarse, ¿sí?, por su situación. Entonces, eso es lo que ya nosotros tenemos visto que vamos a hacer, porque no les interesa, no les va a interesar que ellos se vayan a contagiar y que se vayan a enfermar y que vayan a morirse ahí en las aulas o en su casa, lo que sea. Lo que menos interesa a estas autoridades es eso, la verdad, salvaguardar las vidas de las personas, porque suena cruel, pero si un trabajador en este momento, que han fallecido muchísimos compañeros, fallece y ya esa persona tenga estatus de jubilado, no tenga nadie en que dejarle su pensión, se pierde. Y es un ahorro para el propio instituto, es un ahorro para el propio gobierno. Entonces, por eso no creo que tengan todas las precauciones y para que esos trabajadores no se vayan a exponer, la verdad. Esperemos que sí, yo espero, pero si no, casi lo que estoy asegurando, nosotros tenemos ya una ruta para poderlos proteger a ellos, a los que pertenecen a esta organización. Yo no puedo, como me han dicho otros compañeros, me han solicitado apoyo, otras personas que no pertenecen a mi organización. Bueno, pues no puedo hacer nada por ellos, no puedo, no tengo una personalidad jurídica, no los represento, y ellos, si no tienen las agallas para renunciar o para salirse de otra organización sindical, a pesar de que les digo que ellos pueden pertenecer a 2, a 3, a 4 organizaciones sindicales a las que les acomode mejor, tienen miedo, o sea, salirse de allá, de esa organización. Yo no sé por qué. Les gusta que se les roben, les gusta que les estén violentando sus derechos. Bueno, pues, allá ellos, ¿no? Pero sí, nosotros sí tenemos ya la ruta firme y claro que los vamos a proteger. Profe, bueno, volviendo a otra cosa, los finiquitos. Una cosa es lo que dice Catalino, otra cosa lo que estaba pendiente y otra cosa lo que debe de ser. Como estamos en el caso de... Los finiquitos es otra, ¿no? Más de 1000 personas que estamos esperando hace 2 años. Dijeron que iban a empezar el mes de julio, ya pasó, ya no cumplieron, que iban a dar la lista la última semana de julio, de los que sean, tampoco cumplieron. Ahora el día 3 de agosto anuncian que apenas van a elaborar la lista para darla a conocer en estos 15 días. No sabemos si van a cumplir, no sabemos cuántos finiquitos van a entregar. En atención a lo que está dentro del presupuesto, son 200 millones de pesos. Si lo ejercieran todos los 200 millones de pesos, alcanzarían aproximadamente para 400 trabajadores. Para que la ciudadanía entienda, profe, el finiquito es el pago final que se le da a cada trabajador cuando se jubila. Cuando se jubila, legalmente se llama prima de antigüedad, nosotros llamamos finiquito comúnmente, que corresponde 15 días del trabajador por año de servicio. Si ellos cumplen 30, si cumplen 31, porque hay algunos que también tienen esa percepción de que nada más se cortaría hasta los 30 años de servicio que uno tenga, no. Si uno cumplió 32, 33, 34, 35, 40 años en el servicio, todos se contemplan, son 15 por año de servicio. Y bueno, quien se pensiona, pues también, ¿no? Quien tiene una pensión y él se pensionó de 25 años trabajando, bueno, pues le van a dar el finiquito de 25 años o de 26, etcétera. Así es como se calcula esa prestación. ¿Y eso lo paga el gobierno? El gobierno del estado es el que es la obligación, nuestro patrón, y pues bueno, pues no hay nada. Yo quisiera darles algún detalle más. Es lo que informó, muy vago, el secretario de Hacienda también. Él dio el informe acá
dándonos una cátedra, ¿no? Una didáctica, llevaba toda una serie de explicaciones, pero yo lo dije, yo lo digo que fue porque no traía absolutamente nada que informar, y empezó a darle explicaciones de cómo llegan los recursos, de cómo ellos empiezan a dispersar, cómo pagan, cuánto tiempo duran en cada uno de los procesos, etcétera, pero no tenía nada que informar, porque lo más sencillo hubiera sido que incluso ahí le dijeron, diga cuántos van a ser, o sea, cuántos finiquitos va a pagar, cuántas jubilaciones va a haber. O sea, esas cosas nada más tan sencillo como decirles, va a haber 500 jubilaciones, 600 y va a ser así, de esta manera. No lo dijeron. Los finiquitos igual. Dijeron lista, vamos a hacer una lista. ¿Para qué quieren listas? Ellos ya tienen desde hace mucho tiempo las listas. Es que no, la verdad, un fiasco, ¿verdad? El informe que dieron el día de ayer. Profe, cuando hablamos de finiquitos que tienen tanto tiempo, no sé cuánto es el más antiguo que deban. 2018. Pero cuando pasa vamos a decir cruelmente, lo inevitable, ¿qué pasa con el finiquito? ¿Se lo entregan a la familia? Cuando fallece una persona, sí. Hay herederos, hay una cédula testamentaria que cada trabajador tiene, en donde estipula a quién en su ausencia o al dejar, a quién le va a dejar. Entonces no se pierde, eso sí, no se pierde. Ese derecho lo tienen los familiares o a quien él haya designado como herederos. Lo que sí se pierde es la pensión si no tiene a ninguna persona a quien dejarlo. Y eso tiene que ser, solamente se le puede dejar a la esposa o al esposo, de acuerdo a quien fallezca, y a sus hijos. Entonces, pero ya si son sus hijos mayores de edad, que ya no son personas que se les puede dar la pensión, pues se pierden. Si no hay nada, se va perdiendo. Cada trabajador que va falleciendo se va perdiendo la pensión. A eso le apuesta, desgraciadamente. Hijo, profe, vamos a otro tema. Cuotas de los trabajadores. ¿Cómo está esta situación? ¿Es grave, profe? Más allá ¿cuál es la situación ahorita? Mira, ayer también lo anunciaron ahí en el informe, el secretario de Hacienda está reconociendo que las cuotas que retiene a cada uno de los trabajadores activos, en el caso del gobierno del estado, no los está enterando a los diferentes sindicatos. O sea, sí retienen la cuota del trabajador, pero no entregan a los diferentes sindicatos lo que corresponde de cuota sindical. Eso es por un lado. Y por la otra, a los proveedores. Ya ves que los trabajadores tienen una oficina, una cartera, una secretaría en cada uno de los sindicatos de promociones económicas, donde se consiguen que a través de vía nómina se les vaya descontando algún seguro de automóvil, un seguro de vida también, de salud, de servicios médicos, etcétera, etcétera. Caja de ahorros. De cajas de ahorro, exacto, un préstamo. Bueno, en ese sentido, también ese tipo de retenciones no los están enterando los proveedores. Así que muchos compañeros pues ya están en los buros de crédito, ¿verdad? Porque pues no les llega a la empresa lo que él está entregando vía nómina, que si se lo retienen, él no lo tiene en su poder, sino que ahí el gobierno lo está administrando y el gobierno no está entregando. Bueno, por fin ayer el secretario de Hacienda anuncia que va a haber un programa para estarles pagando poco a poco. Bien, eso por un lado del gobierno, pero por el lado del Iztecali también, ahí también se cuece nada. Igual, exactamente le está sucediendo. Iztecali lo está pagando. Y también ayer el director lo dijo, el director de Iztecali, Elar Moreno, que a los compañeros fallecidos, a los familiares más bien de los compañeros fallecidos, pues no están haciendo los trámites de pago de funeral, de pago de marcha que le llamamos,
la cuestión también de las pensiones a las familias, con la prontitud que debe ser, sino que dejan muchísimo tiempo pasar para que se regularice esa situación. Así es que todas esas problemáticas que tenemos el día de hoy es algo muy importante y muy grave para todo el gremio, y ya no estamos hablando de Kiko Vega, ya no estamos hablando de anterior, ya estamos hablando del actual gobernador que prometió muchas cosas, pues, que prometió que iba a ser y que 9 meses ya es suficiente. Y aparte, ¿por qué? Porque este gobierno va a ser de escasamente 2 años, y ya no deben de poner pretextos que le dejaron en bancarrota. Ellos sabían perfectamente qué es lo que iban a recibir, y sobre todo pues no hay consecuencias, Trini. ¿Sí? Sabemos todo eso, y sin embargo no vemos que también haya consecuencias con los anteriores funcionarios. O sea, no tenemos a nadie en la cárcel. Sí, porque finalmente esto aquí, no sé, usted lo sabe mejor que yo como abogado, esto se configura un fraude, ¿no? Pues claro. Porque no están cumpliendo con eso. Claro, y aparte si hubo desviación de recursos, si ellos tienen la información, pues ¿qué está haciendo el fiscal? O sea, ya 9 meses, a pesar de la pandemia, lo que tú quieras, pero ya debe de tener unas carpetas de investigación bastante robustas, con bastantes elementos para poder judicializarlo, y las órdenes de aprehensión, y sobre todo los recursos, recuperar esos recursos que supuestamente fueron desviados. Así las cosas. Profe, finalmente, ¿cómo cataloga este informe de Catalino Zavala? Pues ya lo dijiste, ¿no? Realmente, aparte de ahí se nota la deficiencia en la comunicación, para que veas que no tiene nada de esa característica de tener pues un secretario de Educación que sepa transmitir con veracidad, transmitir con claridad, transmitir con toda nitidez, con toda sencillez. Lo que hizo es nomás estar divagando, estar dando cifras, estar dando anuncios vagos. O sea, obviamente que no debe ser esa la característica de un secretario de Educación. O sea, un secretario de Educación debe ser claro, debe ser conciso, debe ser directo, debe dar la información como debe ser, con la mayor sencillez, para que la gente esté entendiendo. Aquí lo que vimos el día de ayer, todo ese simulacro de tener al secretario de Hacienda, al director de Iztecal en conjunto, pues toda una expectativa bastante alta, de decir, ya tenemos a 3 funcionarios para que den un informe completo, que no haya lugar a dudas a nada. Sin embargo, ¿cuál fue lo que percibió la gente? Las dudas, pero en grado superlativo. Sí. O sea, en absoluto resolvieron ninguna incógnita. Fue más oscuro, o sea, dejaron en tinieblas a todo el gremio magisterial. Dicen, pues ¿cuántos en realidad? ¿Cuántas jubilaciones? 60, es todo lo que dijeron. Finiquitos, nada. Que cuotas y aportaciones de los trabajadores, nada. Fueron programas que van a hacer un programa. O sea, eso es lo que en resumen vimos el día de ayer, desgraciadamente.